La navegación ha sido, es y será para muchos una de las mayores pasiones en la vida. Acontecimientos y hechos que han marcado incluso la historia de la humanidad. Momentos que han quedado registrados en innumerables fotografías que hoy te presento a continuación. El 15 de mayo de 1936, la Cunard White Star vendió el HMS Caledonia por 115,000 libras esterlinas a la firma Thomas Werth y Corporación para su desguace. Sus chimeneas y mástiles tuvieron que ser recortados para permitirle pasar por debajo del puente de Fort. El 29 de septiembre de 1939 se incendió debido a uno de los recurrentes fallos eléctricos en un muelle de Rosyth, hundiéndose en aguas poco profundas y dándose definitivamente por perdido. En julio de 1943, el casco del buque fue reflotado y remolcado a puerto para la finalización de los trabajos de desguace. RMS Baltic en construcción, noviembre 1903. A fines de la década de 1890 y poco antes de su muerte, Thomas Henry Ismay, presidente de la White Star Line, inició un cambio de política para alejarse de la carrera por la velocidad y centrarse en barcos más lentos pero más grandes. Esta iniciativa dio lugar en 1901 al pedido de una primera unidad de la serie de transatlánticos denominados los Cuatro Grandes: RMS Celtic, RMS Cedric, RMS Baltic y el RMS Adriatic. El Baltic originalmente iba a ser del mismo tamaño que sus dos predecesores, pero la compañía decidió que esta nave, construida con el número 352 de casco, iba a ser el más grande jamás construido, lo que requiere la ampliación de la nave. Esta tarea no fue fácil, ya que el casco ya estaba construido. Sin embargo, el barco se partió en dos y la parte trasera retrocedió casi 6 metros para dejar espacio para una adición. Esto finalmente aumentó su tonelaje en casi 3,000 toneladas, dando más espacio a los pasajeros. El Baltic hizo su viaje inaugural el 29 de junio de 1904 desde Liverpool, bajo el mando de Edward Smith, quien años más tarde sería el capitán del Titanic. Esta foto era para KL Kallis y Corporación, una empresa de ingeniería de Sliedrecht, Holanda, contratistas de dragado. Se declararon en quiebra en 1928 y luego se vendieron a Ham en 1934. En esta fotografía se ve una draga, utilizada para excavar material debajo del nivel del agua y luego elevarlo a la superficie. Al fondo se puede ver al buque RMS Olympic, quien se encontraba con los colores de botadura y a medio pintar con los colores clásicos de White Star Line. Aunque más de 14,000 trabajadores estaban empleados en el astillero Harland y Wolff, solo 3,000 de ellos trabajaron intensamente durante 27 meses para completar la construcción del Titanic. Para su construcción se requirieron más de 27,000 toneladas del mejor acero. En esta fotografía podemos ver el ensamblado de los ejes hélice del RMS Titanic. El RMS Olympic en un dique seco flotante en Southampton, Reino Unido, alrededor de 1930. El RMS Olympic fue un transatlántico británico diseñado por los ingenieros navales Alexander Carlisle y Thomas Andrews. Fue el primero de los 3 navíos que constituían la clase Olympic, junto a sus buques gemelos el RMS Titanic y el HMHS Britannic. A diferencia de estos últimos, el Olympic operó durante un largo periodo, desde 1911 hasta 1935, incluido el servicio como buque de transporte de tropas durante la Primera Guerra Mundial. El SS Monterrey, un transatlántico de lujo, botado el 16 de octubre de 1931. El barco se completó en abril de 1932 y fue el tercero de los 4 barcos de la Flota Blanca, de Matson Line. SS Malolo, SS Mariposa, SS Monterrey y SS Lurline, todos diseñados por William Francis Gibbs. En esta fotografía se puede observar al gran buque en Tahití, la isla más grande de la Polinesia Francesa, un territorio de ultramar francés localizado en las Islas de la Sociedad en el sur del Océano Pacífico.
Estas fueron algunas fotografías poco vistas de algunos de los grandes buques que han dejado huella en la historia. Si te gustó este video, no olvides compartirlo y dejar un comentario. Si tienes alguna fotografía poco vista, no dudes en mandarla a nuestra página de Facebook para que forme parte de esta nueva serie de videos. Saludos.